les comentaba yo que vamos a iniciar, a seguir con nuestro servicio que traemos camino a la verdad y la vida. Un, un servicio que nos hace ver precisamente por qué es el camino, por qué el Señor es la verdad, por qué el Señor es nuestra vida. Y comentábamos que, bueno, para el creyente, ¿verdad?, el Señor Jesucristo es nuestro todo. Él es precisamente el Dios hecho hombre, para enseñarnos a nosotros, irnos a nosotros. Y, y pues bueno, la última cita que tocamos, luego damos un resumen muy extenso, vamos a sacarlo para ver precisamente. Pues sí, les comentaba yo acerca de precisamente lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, lo que representa para con nosotros los creyentes. Y estábamos comentando acerca del galardón. El domingo pasado hablábamos del galardón. A ver, vamos viendo aquí. Creo que en esta nos quedamos, en la cita de Mateo 28. Y comentábamos precisamente con esta lámina. Estará por ahí Gloria. A ver si nos quisieras leer, por favor, el libro de Mateo 28. Pero pícale a la diapositiva, todavía no se ve. A la de Mateo 28, estamos viendo la de Juan 14, 4 al 6. Ah, bien. ¿Ustedes se lo dieron aquí en el libro, hermano? A ver, permíteme, Anita, para de una vez que podamos ver. Quiero la 7. Me faltó la cuenta porque ¿Lo vemos ahí, Saúl? no, todavía no, es el de Juan 14 todavía. Sí. Ya cambió. Ya. Ya. ¿Ves ahí la de Apocalipsis 22? Sí, Apocalipsis y Mateo. Ándale, Mateo 28, por favor, hermana. Ok, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Pues miren, esta cita pues es una cita ya muy conocida por nosotros. Muy conocida porque habla de muchas cosas que el Señor aquí nos expone. Y la primera que nos dice es, Él manifiesta que todo poder se le ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Por quién? Por su Padre, básicamente, ¿verdad? Y como dice que tiene todo ese poder, da la instrucción en el verso 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y después nos dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya después nos dice, después que se bautice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y después dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conectaba yo el domingo con mis hermanos. Hasta el fin del mundo es hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra existencia. Acuérdense que cuando nosotros bajamos al sepulcro, ya no podemos hacer nada, porque muerte significa separación de los tres elementos que forman la persona en sí, ¿verdad? Y cuando se separan los tres elementos, pues bueno, el elemento que se va a la tierra, fue tomado de la tierra, se queda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no se pueden hacer otras cosas más. Esta instrucción nos hace ver, ¿verdad?, que el Señor nos dice que se bautice a las personas y después se les enseñe a que ellas hagan las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y pues bueno, comentamos hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra existencia. Vean que esto nos hace pensar y reflexionar, hermanos. Si nosotros no hacemos la obra hoy o mañana o pasado mañana, cuando nosotros nos toque el tiempo de bajar al sepulcro, ya no vamos a poder hacer nada más. Y eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Yo pudiera decir, ¿a quién le dio la orden el Señor Jesucristo? Y aquí se lo está dando a los apóstoles. A los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Eran precisamente quienes escuchaban la palabra de Dios y quienes estaban con ellos. Vivo con él. Los apóstoles estaban con él. Y él les está dando una instrucción. Entonces, nosotros, hermanos, sabemos por la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Dice la Escritura. En Primera de Pedro lo dice. Primera de Pedro 2:9 lo dice que somos reyes y sacerdotes. Pues todos tenemos que hablar del Señor, que mostrar lo que alguien ya nos mostró a nosotros, ¿verdad? Alguien se tomó el tiempo de predicarnos, de hablar en su oportunidad y nos habló a nosotros. ¿Quiénes? Pues fueron mis hermanos, fueron tal vez mis amigos, fueron mis familiares, fueron personas que a veces ni conocemos, ni habíamos conocido, pero que alguien se acercó a nosotros y nos habló de esto único. Y digo único porque nadie nos ha hablado de la oportunidad que tiene Dios de salvación. Nadie. Estas son de las cosas únicas que alguien nos habló.
y que compartió con nosotros porque consideró, pienso yo, esa persona en tener esta gran dádiva de Dios en ella o en él y la hace patente para con nosotros que no la teníamos antes. Y que hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la tenemos. Y esta instrucción es una instrucción muy bonita, ¿verdad? Yo comentaba que es una instrucción que le dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y ustedes van a decir, yo no soy apóstol de Jesucristo. Bueno, la Escritura nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Y que no nada más los apóstoles son los que tienen que hacer esta tarea tan hermosa. Entonces, nos motiva precisamente a hacerlo. Dice, hola, es la primera iglesia que el Señor juntó, precisamente eran los apóstoles, ¿no? Y las otras personas que oyeron. Bien. Es 1 Pedro 2:9. Vamos a ver esta de 1 Pedro 2:9, también la conocemos. ¿Quién quisiera leer ahí? Estará por ahí Berito. 1 Pedro 2:9, por favor. Sí, ya voy, déjame. Sí, gracias, Vero. Adelante. Según la, sí, ahí voy, ahí va. Según la presencia de Dios el Padre, con santificación por el Espíritu. La tienes en pantalla, Vero. Sí. Pero ustedes no. Mira, no la ha cambiado. No se ha cambiado. Sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Eso dice. El 10, por favor. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. Gracias. Entonces, de acuerdo a esto, gracias, Benito, de acuerdo a esto, Pedro nos hace ver que nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos escogidos. ¿No? Nosotros somos sacerdotes. Somos, dice él, nación santa, adquiridos por sangre de nuestro Señor. Y esto es para anunciar las cualidades del Señor Jesucristo. Dice la cita, ¿verdad? Las cualidades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para eso el Señor nos escogió y nos trajo. Trae para la vida, pero nos trae para que nosotros seamos ese pueblo que somos sacerdotes, somos una nación que trata de no pecar. Y es precisamente para que nosotros anunciemos las cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, vean lo que el Señor nos marca aquí, ¿verdad? Nos marca. Dice, antes no éramos pueblo. Créanlo que no éramos pueblo antes. ¿Por qué? Porque antes estábamos, bueno, yo siempre lo he dicho así, y creo no ofender a nadie, estábamos como los animalitos. Los animalitos, ¿verdad? Día con día viven y saben que tienen que comer, que tienen que correr, que tienen que trabajar, pero hasta ahí. Hoy
nosotros ya no somos como animalitos, nosotros somos del pueblo de Dios. Dice la Escritura, nosotros somos hijos de Dios y hemos alcanzado misericordia del Señor. ¿Y por qué la hemos alcanzado? Porque hoy tenemos las promesas hermosas, las promesas buenas que el Señor nos ofrece. Dice, ¿quién quiere leer el de 1 Corintios 3? Pero todavía no lo has cambiado en la diapositiva. Seguimos yendo a Apocalipsis 22 y Mateo 20. ¿Ahora sí? A ver, espérate tantito. Ya le picaste a la otra. Sí. Yo la tengo en pantalla, pero no la ves tú, 1 de Pedro, No. 1 de Corintios. Bueno, pues que la busquemos en Biblia. ¿Qué dijiste, hermano? ¿Cuál fue la que dijiste? 1 Corintios 3, del 10 al 15. 1 de Corintios 3, del 10 al 15. Leo. Sí, por favor. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha dado, que ha sido dada, yo como perito, arquitecto, pues, el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos que quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gracias. Gracias, Gloria. Miren, pongan la atención. Aquí hay algo muy interesante y muy bueno que dice Pablo. Dice así, hermanos, Pablo dice que él es perito arquitecto. O sea, son dos funciones que está haciendo ahí. Uno de perito, en donde él puede emitir sus comentarios de algo que pase, ¿verdad? Pero también es arquitecto, constructor, vamos a decir así dice él, perito arquitecto. Ahí. ¿Sí? A ver, adelante, Polita quiere hablar por aquí. Entonces, como ustedes dice, perito arquitecto, entiendo esto como él no vivió con los 12 apóstoles primero, él no lo vio, no lo vivió. Entonces, él, más que cuando él se le aparece en nuestro Señor Jesucristo, pero no anduvo con él, como Pedro, Juan, todos los apóstoles. Entonces él dice perito arquitecto. Y nosotros somos perito arquitecto también, porque no lo vimos, pero certificamos como los peritos del tránsito. Van y hacen y eso vale, aunque ellos no pidieron. Pero saben, de acuerdo a cómo están colocados los carros, entonces le llamamos perito. Nosotros también llamamos perito, y esto ya lo había escuchado Sí, en este de nuestro hermano Jaime. Bien. Lo hace con... Pues sí, Pablo nos dice que él es perito
arquitecto. Y dice así, y puso el fundamento. Él, como perito arquitecto, pone el fundamento. Y yo puedo decir, ¿cuál fundamento? Aquí no lo dice. La obra de Pablo, ¿cuál es? Fíjense, la obra de nuestro hermano Pablo, pues es una obra grande, son todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Estoy hablando de Corintios, de Romanos, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Tesalonicenses, de Timoteo, de Hebreos, de Colosenses. Esa es la obra de Pablo, ¿verdad? Entonces, la puso Pablo y nosotros, fíjense, él la pone porque él la escribió y él la envió hacia las iglesias. La pone Pablo y nosotros cuando hablamos de Pablo sobreedificamos sobre la misma obra de Pablo. Cuando yo me pongo a razonar algo, por ejemplo ahorita en Corintios, estoy razonando de algo que escribió Pablo por el Espíritu Santo. ¿No? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy sobreedificando sobre la obra de Pablo. Y todos sobreedificamos. Y así se va haciendo el edificio, uno al otro, edificación sobre edificación. A ver, Polita quiere seguir hablando. Es que generalmente oigo por ahí, he oído que Pedro fundó la iglesia. Lo fundaron los apóstoles, ¿no? Pero el fundamento, aquí lo dice él, Pablo. ¿Por qué? Porque a él se le fue dado para los, Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles. Entonces ahí está el fundamento de Pablo, no los gentiles. Y esta obra no vino a los gentiles, vino a su pueblo. Y siguió Pedro. Pero Pablo va a los gentiles. Esa fue la encomienda, entonces por eso habla del fundamento. Y luego he escuchado que la iglesia la fundó Pedro, porque Pedro le entregaron las llaves y sobre esta piedra edificaré, dice. Pero así no es. La piedra angular es Cristo, no es Pedro. Entonces ahí hay una aclaración para que nos diga algo, porque yo lo he escuchado con los sacerdotes católicos que hablan de Pedro, y digo, ¿qué Pedro? ¿Por qué la piedra angular, la piedra es Pedro? Pues sí, a él le fueron entregadas las llaves del reino, pero no, el fundamento con los gentiles empieza con Pablo. Y también con referente a que habla, dice que no hagamos imagen sobre Jesucristo, o sea, no se puede hacer ahorita que leyó. Entonces ellos dicen que tienen la imagen de María, porque es un respeto que le tienen, pero no una adoración. Pero el Señor dice que ni eso. Ahorita lo estoy leyendo. Que va les bendiga, no lo había leído esa parte. Bien. Hay que darle la palabra a Jaime y a Rosalba. A ver, adelante, Rosalba y Jaime. Jehová les bendiga, soy yo, mi hermano Ricardo. Mira, concédeme un minuto para hacerte un comentario. Jaime. A ver, ¿me escuchas? Es que tenía apagado mi micrófono. Sí, mira, Ricardo, un minuto nada más para hacerte un comentario al respecto, porque me parece súper importante este texto que tú estás poniendo y yo creo que es fundamental. Fíjate que lo ligo a otro de los textos que Pablo habla y dice que debiendo ser ya maestros, apenas sí tenemos los fundamentos o los rudimentos de la palabra. ¿Sí recuerdan? Bueno, sí. Aquí él habla de que él pone una base o unos cimientos como perito arquitecto, es decir, muy bien entrenado porque nuestro Señor Jesucristo le dio la encomienda. Esa base que él pone, dice, nadie la puede cambiar, la base. Y a partir de esa base, dice, cada quien va a construir. Versículo 12, y dice, sobre este fundamento
alguien puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, con madera, con heno o hojarasca. Y si tú te das cuenta, la doctrina de Jesucristo que se edifica sobre la base que menciona Pablo aquí, que es Jesucristo, o su doctrina, es lo que hoy en día tenemos en las diferentes iglesias. Hay iglesias o hay doctrina que se ha construido como si fuera el Taj Mahal o un palacio, pero también hay doctrina que se ha construido como una choza. Lo más importante es que en el versículo 15, o más bien desde el 14 y 15, dice que cada obra será probada y con fuego, y la obra que resista, esa va a quedar. Entonces quiere decir que si sobre el fundamento, sobre el cimiento que está poniendo Pablo aquí, y que es Jesucristo, los rudimentos de la palabra dice que es la fe en Jesucristo, se edifica una iglesia que se llama Pentecostés, Testigos de Jesús, católicos, ortodoxos, etcétera, etcétera. Cada obra puede ser una piedra preciosa o puede ser una simple choza de paja, dependiendo, pero el que la va a calificar es el que la va a probar con fuego, es decir, nuestro Dios. Quisiéramos que fuera de piedras preciosas a la nuestra, pero no las vamos a calificar nosotros. Entonces no sé si te parezca útil mi comentario, mi hermano, que Jehová les bendiga. Sí, así es, de hecho, me quitaste las palabras. Miren, aquí habla el apóstol, y primero dice que él es el perito arquitecto, después él dice que él pone los cimientos, y el cimiento es Jesús mismo, ¿no? Jesucristo, en el verso 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, vean, de la obra que hace el apóstol aquí en Corintios, el fundamento es Jesucristo. Y si nosotros volvemos hoy a tocar esta cita de Corintios, reedificamos sobre la obra de Pablo mismo, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el fundamento sigue siendo Jesucristo, no puede ser otro. Y me parece muy bien sacarnos ahora sí que la lámpara para ver muy bien el verso 12. Y dice, y si este fundamento alguno edificare y habla oro, plata, piedras preciosas, y después de otra cosa más, que es madera, heno y hojarasca, que una a la otra pues son tal vez materiales para edificación, pero la madera, el heno y la hojarasca, dice aquí la cita, que hay que probarse con fuego. Y en el caso de la madera, el heno y la hojarasca, pues el fuego la va a quemar totalmente. No así los primeros tres elementos, que es el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Ah? Por eso dice que es probado. La obra de cada uno, dice el verso 13, se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cada cual, el fuego la probará. Aquí tiene la palabra Verónica. Sí. Sí, buenas noches, hermano. Bueno, yo pienso que Jesús a esta, bueno, no iglesia, pero sí congregación de Jesús, testigos de Jesús, no nos ha probado en sí, o sea, a nadie va a probar de tal manera que nos haga sentir mal. O sea, si la adoración es para esa la mente, como somos nosotros, pues ya los probó, o sea, ya ese fuego que fue consumido, pues se consumió porque no hubo nada malo. Entonces, nada más faltan otras iglesias que sí los tienen que probar, pero de acuerdo a, todavía existen. O sea, son iglesias que no van a ser consumidas por el fuego en sí, o sea, más bien van a ser reveladas ante otros hombres, y esos hombres van a saber si quieren ser parte de esa iglesia. O sea, no los va a consumir el fuego, me refiero a eso más que nada,
sino a ser probadas por los hombres y ya los hombres van a edificar o van a hacer sus iglesias conforme ellos lo deseen, si le ponen zafiros, si le ponen piedras preciosas. Y pues esta congregación de testigos de Jesús, como usted dice, pues no tiene nada de eso, pero las personas que nos conforman son personas que son útiles al Señor y agradables para el Señor, si no, no estaríamos aquí de acuerdo. Bien, fíjense que Pablo aquí, gracias, pero que Pablo aquí habla de cómo nosotros sobreedificamos. ¿Y por qué? Porque aquí en Primera de Corintios, quien edificó es el apóstol Pablo. Y él puso su fundamento, que es Jesús. Y que podemos reedificar o sobreedificar sobre esa misma obra que él puso, siempre y cuando el fundamento sea Jesús, Cristo. Como dice el verso 11. Entonces, vean, pone dos clases, como les decía, de materiales. Habla de oro, plata y piedras preciosas, por un lado, y por el otro, habla de madera, de heno y hojarasca. Y después dice que se va a probar, y se va a probar con fuego. Dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál será? El fuego la preparará. Este dice el verso 13, ¿no? Entonces, vean, habla de dos. Y yo veía aquí doctrina bíblica con plata, oro y piedras preciosas. Y dice, si el fuego la prueba, a esta primera doctrina vamos a decir, si permaneciese, la obra recibirá recompensa. ¿Y de dónde lo agarré? Vean el verso 14. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y puedo tomar la segunda alternativa, doctrina bíblica con madera, heno y hojarasca. Dice, si el fuego la prueba, si se quema, la obra recibirá pérdida. Pérdida, ¿por qué pérdida? Porque aquí lo manifiesta. ¿Ah? Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego. Entonces, vean que cuando nosotros hacemos la obra del Señor de corazón, con ganas, tratando de agradarle a Dios y a mis hermanos, estamos edificando con plata, con oro, con piedras preciosas, buscando servir al Señor de corazón, con amor. Ahora, puede ser una segunda obra, y la segunda obra, cuando tú haces la obra para el beneficio propio o para el beneficio de un grupo, aunque no seas tú, ¿verdad? O la obra no se hace pensando en nuestro Dios y en la salvación, se hace pensando en el billete que voy a recibir o de lo bueno que voy a recibir o de las grandes ofrendas que voy a recibir. Si lo hago así, tu obra, ¿verdad?, es beneficio de todos menos de nuestro Dios. Y eso sería madera, heno y hojarasca. Al ser probada, ¿verdad? Al ser probada, pues lógicamente el fuego la va a destruir. Entonces ahí se busca el autoservicio con un fin específico. ¿Y qué pasa? Dice el verso 15, si se quema esa obra, él sufrirá pérdida. Entonces, vean que, bueno, ¿por qué es que nosotros debemos ver el fundamento, el propósito de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, cuando yo toco
Corintios, que es la obra de Pablo, ¿verdad? Él ya edificó, y yo estoy poniendo una sobreedificación porque estoy hablando de él que ya lo hizo. Y dice aquí la cita, tanto se va edificando que se va haciendo un edificio, ¿verdad? Algo grande, porque hay puras edificaciones, pero aquí se está edificando, dice la Escritura, con el fundamento de Jesucristo, ¿verdad? El cual es Jesucristo, dice el verso 11, y nadie puede poner otro fundamento más que de Jesucristo. Si no es de Jesucristo, entonces esto, el fuego lo destruye. El fuego lo destruye. Vamos a ver la siguiente cita. ¿Ya cambió por ahí en 1 Corintios 4:5? Ah, siguió ahí. Siguió ahí. Acuérdate que ya te quedan como 2 minutos y hay que entregar la mano. No, siguió en Apocalipsis y Mateo, de ahí no cambió. Bueno, 1 Corintios 4:5. Quiero leer, ¿quién más por ahí estamos? Para leer. Leo. Adelante. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es. Gracias, Ale. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que no juzguemos antes de tiempo. Hermanos, el humano creo que, híjole, siempre caemos ese tipo de errores, ¿no? Antes de que pase algo ya nos estamos imaginando y estamos juzgando y estamos haciendo, y a veces las cosas no son así. Dice aquí Pablo, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y bueno, a veces nosotros actuamos y vemos y hacemos obra, ¿no? Y hacemos obra y a veces emitimos juicios, pero vean, todo esto, el que juzga es el Señor. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Dice la cita, no juzguéis antes de tiempo. Primero que nada, no nos corresponde a nosotros juzgar. El que va a juzgar y nos va a juzgar a nosotros es Dios, ¿no? Entonces, nos dice que no lo hagamos. Pero dice después, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. El Señor nos va a reconocer a nosotros, pero nos va a reconocer, hermanos, cuando nosotros no juzguemos, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Dice aquí, manifestará las intenciones de los corazones. O sea, lo que tú tienes dentro de tu corazón, eso lo va a juzgar, pero lo va a juzgar el Señor. Y el Señor sabrá si está bien o está mal. Y dice aquí el último verso, y dice, entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios, si es que el Señor nos considera para alabanza. Porque también puede ser que Él se dé cuenta de lo que estamos haciendo y diga, siervos inútiles somos, porque lo que tienen que hacer, lo están haciendo. ¿Ah? Entonces,
Lo vamos a dejar aquí ya, mis hermanos. Nuevamente me salió un poquito de llevar a la conclusión, ¿verdad? Pero quería remarchar un poquito acerca de lo que el Señor Jesucristo viene y hace con nosotros. Lo vamos a dejar por aquí. Que Jehová, Jesús y el